vamos a ver el capítulo 11 del libro de los Hechos. Vamos a ver ahí, hermano, qué fue lo que nos habla este capítulo. Hay 4 cosas muy importantes, ¿sí? Como Pedro, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que Pedro le abrió la puerta a los gentiles, ¿verdad? Para que entraran a la iglesia, que también el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Ahora Pedro va a compadecer, ¿sí?, ante los judíos en Jerusalén. Fíjate, ¿sí? Después de un suceso tan grande, de que Dios abrió la puerta para que entraran los gentiles a la iglesia, ahora los judíos, ¿verdad?, lo mandan llamar y de, a ver, explícanos qué fue eso, lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué, Pedro, tú te vas con los gentiles? ¿Sí? Y vas y te hospedas y hospedas a otros y empiezan a hacerle algo que debió haber sido una grande bendición para ellos, de que también para los gentiles se abriera la puerta. No, para ellos fue como una ofensa, ¿sí? Como que los gentiles no tenían parte con ellos, ¿sí? Entonces mandan llamar a Pedro, dice, a ver qué ha pasado en casa de Cornelio, ¿sí? Explícanos, ¿sí? Pero vemos también, vamos a ver más adelante, hay otro punto, el gran éxito del evangelio en la iglesia de Antioquía, ¿sí? Ahí es donde empieza la iglesia gentil a crecer, y como que la iglesia judía, la de Jerusalén, empezó, ¿sí?, a salir del plano, y el que toma la iniciativa ahora es la iglesia gentil. Ahora es la que se va a propagar más, ¿sí? Y aparte de que esta iglesia va a crecer más que la otra, ¿sí?, empiezan, ahí vamos a ver, las iglesias misioneras. ¿Cómo empiezan los misioneros a salir? Y eran de los gentiles también. Entonces vemos cómo pasa a segundo plano, ¿verdad?, en Jerusalén, y toma el protagonismo la iglesia de Antioquía, ¿sí? Y entonces vemos también, vamos a ver un punto ahí también, el progreso de la fe en aquella ciudad, en Antioquía, ¿sí?, que a los cristianos, a los gentiles, a los discípulos de Cristo, les empezaron a llamar cristianos. Ahí fue donde ya se les cambió el nombre, ¿verdad? Ya eran del camino, ¿sí? Ahora ya les empiezan a decir cristianos. Ahí también en ese capítulo lo vamos a ver. Y también vamos a ver otro punto ahí mismo, ¿sí?, acerca de una predicción de un hombre, ¿verdad?, ¿sí?, que es profeta, y él hace una predicción acerca de un hambre que iba a venir sobre Jerusalén, sobre Judea, ¿sí? Y entonces vemos que los discípulos de la iglesia de Antioquía y las iglesias que se iban creciendo, se sintieron estimulados a socorrer a los hermanos pobres de Judea, y empezaron a hacer colectas entre ellos y empezaron a enviarles, ¿sí?, para solventar esa situación, ¿sí? Y eran los gentiles, ¿sí? Ahora los gentiles eran los que estaban apoyando a la iglesia de Judea, o sea, de Jerusalén. ¿Sí? Entonces esos son los puntos que van a sobresalir, ¿sí?, en este capítulo. Y vamos a ver también las reacciones que despertaron en los judíos, ¿verdad? Sí, la evangelización dice que, o sea, ellos estaban mal, estaban ellos enojados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no entendían las diferencias, ¿sí?, que según ellos excluían a los gentiles. No querían que los gentiles entraran a la iglesia, pero que si ellos tenían que entrar, tenían que guardar la ley de Moisés y tenían que circuncidarse. Sí es. O sea, mire, ¿cómo eran ellos? Querían que el cristianismo se ajustara al judaísmo. Y dice el Señor, no es así, ¿sí? No es así. Entonces ellos querían que los gentiles guardaran la ley de Moisés, ¿sí? Entonces vemos también aquí algo muy interesante, el compromiso que debe de haber, como decíamos ahorita, en cuanto a la misión que se tiene. Amén. Bueno, vamos a leer lo que dicen. Vamos a leer 3 versos nada más ahorita empezando. Capítulo 11 del libro de los Hechos, por favor. Verso del 1 al 3. Dice, oyeron los apóstoles a los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios.
Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él. Mira, hermano, alegaban con él. Los que eran de la circuncisión, ¿sabe qué eran los de la circuncisión? Eran judíos todavía, ¿sí? Porque la ley era judía. Y diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Sí? Fíjate, hermano, ¿cuál era su situación de ellos? En vez de que hubiera sido un gran gozo ver que la iglesia, también los gentiles iban a entrar, no, hermano. ¿Sí? Entonces, mire, pasaron por encima, o sea, llamaron a la autoridad, que era Pedro, que era el que estaba abriendo, que Dios le dio las llaves para abrirle a todos la puerta al reino de los cielos, ¿sí? Que él era el que estaba tomando ahí la autoridad, Pedro. Miren, hermano, gente celosa, ¿sí? De las normas y de las reglas. ¿Qué hizo, hermano? Mandó llamar a la autoridad para pedirle cuentas, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo gente a veces, ¿verdad? Que tienen, que están dentro de la congregación, cómo a veces abusan, ¿sí? Y a veces son los que deciden, ¿sí? Acerca de la vida de los pastores. Está difícil, ¿verdad? ¿Cómo transgreden las autoridades, hermano? ¿Sí? Y así hay muchos lugares, ¿eh? ¿Sí? A ver, pastor, ven a hacernos cuentas, ¿verdad? De qué es lo que estás haciendo. ¿Sí? Que debe de rendir cuentas es a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Pero vean lo que hizo este Pedro, ¿sí? Él les dice, que les comenzó a contar, dice en el verso 4, por orden lo sucedió diciendo, y dice todo lo que había sucedido, pero también les dice, ¿sí? Que él llevó a varios con él, mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces comenzó Pedro a contar por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo, y venían hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, y reptiles y aves del cielo, en el lienzo, ¿eh? Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y le dije, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames común. Y esto lo hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Sí? Mire lo que había hecho Pedro, mire, hizo una cosa muy buena. Sabía, ¿sí?, que iba a ir a Jerusalén y que le iba, ¿sí?, a pedir cuentas, ¿no? Y llevó a 6 hermanos de la circuncisión, ¿sí?, que eran judíos, ¿sí?, que ya habían aceptado a Cristo, y se los llevó a Jerusalén, como testimonio, fíjate, para que él se defendiera de las acusaciones que les estaban haciendo. ¿Sí? Y le dijo, a ver, mira, estos 6 hermanos que van conmigo, ellos dan testimonio de cómo Dios derramó su Santo Espíritu también sobre los gentiles. ¿Sí? Pero ellos, hermanos, los judíos, estaban más centrados en sus tradiciones. ¿Sí? Que por qué era posible que los metiera a su casa, que conviviera con ellos, que durmiera con ellos. Mire, para ellos era como que Pedro estuviera manchando su ministerio apostolado, hermano. Para eso le pedían cuentas, como diciendo, Pedro, te estás manchando ahí, mira, si tú eres de los judíos, ¿por qué te vas y te rebajas con los gentiles? Eso es lo que le quería decir. Entonces Pedro, ¿verdad?, dice, no, miren, fue así la situación. Todavía les da explicaciones, hermano. Lo que yo quiero centrar aquí, este mensaje es este. ¿Cuánto pesa la tradición? ¿Cuánto pesa la religión? ¿Sí? Porque a veces, mira, hay iglesias, ¿sí?, que todavía son muy religiosas y someten a las personas. ¿Sí? Quieren todavía someterlas, cuidando y guardando la ley, hermano, fijándose en cosas diferentes. ¿Sí?
Y vamos a ver algunos casos que esto también le sucedió, hermanos, ¿a quién creen? Al Señor Jesús. ¿Sí? ¿Lo vemos? Vamos a ver, por favor. En el libro en el Evangelio de San Mateo, por favor, en el capítulo 15. Sí. Fíjense cómo era la tradición. Sí. Amén. Capítulo 15 del libro del Evangelio de San Mateo. ¿Sí? Dice que era, ¿por qué la gente? Es que la tradición es bien difícil, hermano. ¿Sí? La tradición sí es algo difícil. ¿Sí? ¿La vemos? Mire, hermanos, yo anoté aquí algo. ¿Sabe qué es la transmisión? Digo, ¿qué es la tradición? La tradición es una transmisión o comunicación de doctrinas, ritos y costumbres que se mantienen de generación en generación. Esa es una definición. ¿Sí? Entonces veamos qué le pasó al Señor Jesús. Capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. ¿Saben quiénes eran los escribas? Y los fariseos. Los escribas eran los que escribían, transcribían la palabra de Dios. Y los fariseos era una secta que también tenía jerarquía ahí en el Sanedrín. Y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Cuál era? ¿Qué pesaba más? La tradición. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Sí? Yo creo que hoy sí nos lavamos las manos, ¿no, hermano? Ahora sí no tiene nada que decir, ¿verdad? Cada vez que entramos a la casa usted se lava las manos, ¿no? ¿Sí? Pero vean aquí, hermano, dice, ¿por qué quebrantan la tradición? Dice, para ellos era más importante la tradición que los mandamientos de Dios. ¿Sí? Dice, hermano, ¿sí? Sí es. Dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Sí? Dice el hermano, sí, me las lavo cuando como tamales, tortas, pero pan. Respondiendo él, entonces Jesús les responde y les dijo, porque también vosotros quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjense que allá hay una lucha, ¿no? Mandamiento de Dios y la tradición. ¿Sí? Y ellos se fijaban que la tradición pesaba más que los mandamientos de Dios. Y aquí Jesús le dice, a ver, tú ustedes también, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios por tu tradición? Porque Dios mandó, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Este era el mandamiento de Dios, hermano. ¿Sí? Pero ustedes, dicen los fariseos, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjese, hermano. Ellos decían, el mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre, no los dejes, no los desampares, dales. Así dice, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces decían ellos, no, ¿sí? Porque ustedes dicen, todo lo que yo voy a ofrendar a Dios, eso le corresponde y yo no puedo ayudarte a ti, como mi padre y mi madre. Dice, no, eso no es así. Tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Ahora te pregunto, hermano, esto a ver si no causa, a ver, algo, Conflicto. hermano. Sí, conflicto, porque déjenme decirle algo. Mire, hermano, gracias a Dios que hay hermanos, ¿sí?, que trabajaron desde su juventud, ¿sí?, y son matrimonios que son bendecidos, ¿sí?, y tienen, ¿sí?, y les va bien, y tienen su dinero en su banco, tienen su casa, sus propiedades, tienen sus autos, y el matrimonio desde que empezó joven se ha mantenido y ha podido apoyar a sus hijos. Pero hay hijos que tienen dinero, que les va bien, ¿sí?, y no quieren honrar a sus padres. ¿Sí? No quieren. Mire, para ellos dicen, no, mi mamá tiene, no le des, no le lleven ni una despensa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues mi mamá sí tiene. ¿Para qué le das? ¿Sí? No, hermano, mire, de veras, ¿eh? Y la mamá a veces es mera, ¿sí?, que tiene algunas propiedades y le dice, a ver, hijo, te voy a dar esto. Y todavía le regala. Y no solo esto, hermanos, se nos enconchan también los hijos. ¿Y sabe qué pasa? Que esperan a que llegue la mamá para que les cubra los gastos que tienen. Es bien tremendo, ¿sí? Y mira, hermano, ¿sí?
Y esperan y no, mamá, compra esto, y no, dame esto. Oye, si en vez de que tú le des, y ya tienes, ya te regaló una casa, ya tienes, te ayudó en comprarte cosas, ¿por qué no la honras, hermano? No es así. Llevarle. Mi hermano, cómprale lo que sea un chocolate, pero que vea la intención, que diga, mira, aquí está, mamá, te regalo esto. Mira, mamá, te traje esto. ¿Sí? Que vea la intención, hermano. ¿Sí? Pero a veces dicen, no, es que si te gasto esto, ya no. ¿Sí? Esto es para Dios. No, hermano. A veces sí pasa. Hijos, hermano, que deben de honrar a sus padres. Mire, honrarlos, ¿sabe qué significa? Darles peso y valor, hermano. ¿Sí? ¿Cuánto peso es para ti tu mamá y tu papá? ¿Sí? ¿Qué valor tienen para ti? ¿Sí? Y a veces decimos, no, ¿por qué tienen? Pues ya no le damos, no, hermano. Aunque tengan, vaya usted y dele. Si sabe una cosa, ¿cuál va a ser el beneficio? Dice la palabra de Dios, para que te vaya bien, hijo, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien todos los días de tu vida y seas de largos días, hermano. Si a los hijos no les va bien, no progresan, aunque tengan sus negocios, aunque estén trabajando, hermano, nada más sobreviven. No pueden superarse. ¿Por qué? Porque no le dan a su mamá, no le ayudan a su papá, y mayormente si es viuda. Así es. Y están iguales, y no prosperan, y están ahí, y hasta que llega la mamá, es cuando les quiere solventar los gastos. Qué tristeza es esto. Discúlpenme, pero es que es así, el Señor está diciendo claramente, ¿verdad? Hónrelos, hermano. ¿Sí? Y a veces están así, no pueden progresar. No, hermano, ayúdenlos. ¿Sí? Por eso Dios les va a bendecir más. ¿Sí? Cuando usted le abra a su mamá, ábrale su mano y verá cómo Dios se la llena. Sí, amén. Así es. ¿Sí? Valórenla. ¿Sí? Usted cuando tenga, mire, disfrútenlo, hermano, porque se va a acabar el tiempo que la madre o el padre va a partir y ya no va a tener ni tiempo de llegar y darle un beso. Y a veces quisiera uno, como quisiera yo, que estuviera aquí, ¿verdad? Para expresarle mi gratitud, no, hermano. Y a veces así pasa. Y ellos, mire, hermano, ellos se fijaban más en sus tradiciones, ¿sí? Y se fijaban en lavarse las manos, y aquel señor se las volteaba y les dice, no, a ver, vamos a platicar sobre esto. ¿Sí? Ustedes de lo que tienen, con todo lo que han recibido, honran a su padre y a su madre. ¿Verdad que no? Eso es lo que le digo. Mire, hermano, esto es una bendición grande. ¿Sí? Sí. Honrarlos. Llévelos, disfrútenlos, denles. Y verá cómo Dios ya va a bendecir. ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, más abajo dice en el verso 7. Hipócritas, ay Señor, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjese, hermano, a veces empezaban más los mandamientos de los hombres, ¿verdad? Y eran enseñanzas que decían, no, es que esto, mire, hermano, cuando uno pone una tradición, una enseñanza de hombre, ¿sabe qué está pasando? Que usted está poniendo su intelecto más arriba que la palabra del Señor, ¿verdad? Usted está diciendo, no, Señor, mi pensamiento es más alto que el tuyo. No. ¿Sí? Y mire, y aquí le dio la explicación acerca de qué es más importante. Si lavarse las manos, miren lo que dice, en el verso 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca contamina al hombre. Entonces, acercando a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondió y le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son guías de ciegos, y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. ¿Sí? Mucha gente está ciega, ¿sí? O no quiere ver, ¿sí? O nada más ve lo que le interesa, ¿verdad? ¿Sí? Y no alcanza a ver, no quiere ver las cosas de Dios, pero sí se fija en todo lo que está alrededor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el cristiano? ¿Qué es lo que hace el otro hermano? ¿Qué es lo que hace acá? ¿Sí? Pero ellos no se fijan lo que están haciendo, hermano. ¿Sí? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo están educando a sus hijos?
¿Hacia dónde los van a llevar? Todo eso, hermano. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús también les dijo, ¿vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, hermano. Mira, hermano, cuando una persona empieza a levantar falsos testimonios y blasfemias contra las personas, eso es lo que está contaminando, hermano. Y no es el lavarse las manos. ¿Sí? Aquel que murmura contra otro, hermano, eso es lo que está contaminando. ¿Sí? Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Sí? Vean, hermano, cómo a veces la tradición, ¿verdad?, pesa más. ¿Sí? Y así lo vamos a ver, hermano, aquí en el libro de Mateo. ¿Sí? ¿Cómo se está la tradición pesaba mucho? Y a Jesús le tocó todo esto, hermano. ¿Sí? Siempre le decían, tú ¿por qué haces esto? Tú ¿por qué haces el otro? Mire, vamos a ver otra parte, por favor. Ahí en Mateo, estamos cercas. ¿Sí? También le dijeron, estamos en el 9:10. Ahí vamos a ver otra parte. Dice ahora otra, ¿cómo lo atacaban a Jesús? Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí hay que muchos publicanos y pecadores, miren, publicanos y pecadores. ¿Sabe quién eran los publicanos? Los que cobraban impuestos al pueblo judío. Y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pero cuando vieron esto los fariseos, dice otra vez los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora les ofendió, hermano. Acá les ofendió no lavarse las manos. Ahora que se sentara a comer con pecadores, ¿sí? Ahora eso les ofendió a ellos, ¿sí? No sé si a muchos les ofende esto, ¿no? ¿Sí? Mira, a veces pasa esto. Mira, hermano, es que a veces, ¿cómo le diré? A veces hay hermanos cristianos que tienen hijos que son inconversos y llegan, mamá, ¿cómo estás? Y todo, y conviven y todo, y si es un aniversario, ándale mamá, ven, vamos a comer. Y algunos pues no son cristianos, ¿verdad? Les gusta, te traen sus cervecitas y se lo toman. ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Sí? Usted no lo está haciendo. A lo mejor su familia que es inconversa pues les gusta, ¿no? Pero, pues, se respetan, ¿no? Decisiones. Pero lo malo, ¿sabe cuál es, hermano? Que a veces sacan fotos y las suben. Mira, hermano, lo que están haciendo. ¿Sí? Y son hermanitos. Mira, hermano, y a veces no saben ni el trasfondo de lo que sucede. ¿Sí? Y así pasa, hermano. ¿Sí? Sí, bueno, pues es lo que tiene que ver. ¿Sí? A ver, usted, hermano, se va en la calle, ¿sí? Y por ahí tiene una urgencia de pasar un baño y hay un bar ahí. Y se mete y dice, no, pues aquí, si me permiten, es público. Y ya sale y pasa un hermano y lo ve. Dice, ay, desdichado, pero lo va a saber el pastor, dice. ¿Sí? Y no sabe la necesidad, hermano, la gente. ¿Sí? No, tengamos mucho cuidado. Porque a veces eso les ofende a la gente. ¿Sí? Y no saben qué es lo que pasó en su vida. ¿Sí? Bueno, y dice que esto, ¿verdad? Los fariseos, ¿verdad?, se enojaron y le dijeron, ¿por qué come tu maestro con los publicanos y pecadores? Fíjense, al oír Jesús esto les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Primero le da la razón, ¿verdad? Dice, miren, ustedes se creen mejores, pues déjame decirte que estos que ustedes consideran pecadores y que no son merecedores de nada, pues yo a estos vengo.
¿sí? Si ustedes se creen que están justos, denle. ¿Sí? Pero estos que sí reconocen, dicen, Señor, sí, yo necesito de ti, que soy pecador, sí, Señor, cometí esta falta, Señor, pero yo necesito que tú me restaures. Mire, hermano, a ese es el que Dios levanta. Amén. Uno le dijo así en la oración del publicano y el fariseo. ¿Qué decía el publicano? Señor, yo te doy gracias porque no soy como este. Este sí roba. Este es un publicano. Este cobra más, ¿no? ¿Sí? Y decía, pero yo, Señor, yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí hago esto. Mira, hermano, así oraban los dos. Y el otro ni siquiera hablaba, nada más lo único que decía, Señor, perdóname que soy un pecador. Señor, perdóname que soy un pecador. Y el fariseo se fue a su casa bien contento y lloraba de pie, dice. Y el otro, dice el Señor, les digo una cosa, que aquel que se humilló salió más justificado que el otro. ¿Sí? Y así pasa. ¿Sí? A veces nos creemos que somos mejores, ¿verdad? Así es. Y entonces vinieron ahí los discípulos de Juan, diciendo también, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Sí? Y el Señor, bueno, ¿acaso pueden ellos ayunar mientras tienen ahí al esposo, mientras tienen a Cristo? Dice, no. ¿Sí? Y después, miren, y aquí es donde quiero centrar en el verso 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres viejos, y lo uno y lo otro se conservan, ¿qué? Juntamente. Mire, hermano, la enseñanza de Cristo, ¿sí?, es el Evangelio. ¿Sí? Y el Evangelio no se podía echar, ¿sí?, en la antigua ley. Eso es lo que quiere decir. Sí. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un Evangelio de libertad. ¿Sí? Y la ley es una doctrina de sometimiento. ¿Sí? Entonces Cristo vino a dar libertad. Y les pone un ejemplo. Miren, si la enseñanza que yo les estoy dando es como ustedes quieren remendar un trapo viejo, ¿sí?, con un trapo nuevo. Si su vestido viejo tiene alguna ruptura y le ponen un parche, déjenme decirles, ¿qué va a pasar? Que a la hora de mojarse, el trapo nuevo va a jalar lo viejo y se va a hacer más la ruptura. Así le dijo, ¿verdad? Será lo mismo, dice el Cristo. Yo tengo que quitar este régimen de la ley para meter el nuevo, que es el de la gracia. Amén. La enseñanza nueva. Y yo no puedo estar parchando esto. Eso es lo que ellos querían, que la ley fuera mayor y que el cristianismo se sometiera a la ley. Dice Cristo, no, así no es como ustedes piensan. ¿Sí? Es al revés. Yo tengo que hacerlo así, de esa manera. ¿Sí? Por eso no puedo parchar la ley. ¿Sí? La ley se tiene que quitar para que el evangelio de libertad se exprese. ¿Sí? Y en cambio al odre viejo dice, es igual. Dice, miren, hermano, un odre es donde se ponía el vino. Es como una bota, ¿verdad? Dice, entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un odre viejo, a la hora de mezclar el vino nuevo, ¿qué va a pasar? Se va a fermentar y te va a romper el cuero viejo, ¿sí? El odre, te lo va a reventar. ¿Y qué va a pasar? Que se va a echar a perder todo el vino. Mira, hermano, Dios es tan sabio que por eso Dios envió al Espíritu Santo primero. ¿Para qué? Para que ese odre viejo, ¿sí?, fuera hecho nuevo. Por eso cuando el Señor dice, mira, si no naces de arriba, del Espíritu, ¿sí?, no vas a poder entender las cosas que son del Espíritu. Entonces por eso el Señor primero cámbialo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga y lo llene. ¿Sí? Y eso también tiene otra enseñanza. ¿Sí? Mira, hermanos, si el Evangelio, ¿sí?, si esta persona no ha nacido de nuevo, ¿sí?, y le dan el vino nuevo, ¿qué va a pasar? Se va a romper, no lo va a poder llevar. ¿Sí? Por eso necesita el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, ¿sí?, le dé la fortaleza y le dé la consistencia y no se rompa el vino que va a depositarse en él.
Sí. Tremendo, ¿verdad? Entonces veamos cómo el Señor tiene y les está enseñando acerca de todo esto, ¿verdad? La tradición pesaba mucho, mucho. Vamos a ver otro caso ahí mismo, en Mateo. Sí. Tenemos 12. Mateo 12. Dice así, 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del sábado. Amén. Fíjense, hermano, ¿se fijaban en qué? En el guarda del sábado, ¿verdad? ¿Sí? Mira, hermano, quiero decirte algo. Para ellos el guardar el sábado era una cosa muy seria. ¿Para qué fue hecho el sábado? Por causa del hombre. ¿Sabe para qué fue? Dios dio el sábado para que el hombre reposara de todas sus necesidades. ¿Sí? Pero ellos le metieron al día sábado muchas cosas, muchas tradiciones. ¿Como cuáles? No podían viajar. ¿Sí? Un sábado no podían viajar, ¿no? ¿Sí? No podían, ¿qué más? Cocinar. No podían vender. ¿Sí? ¿Sabe qué más? No podían, hermano, sacar agua o caminar más de 1 kilómetro. No podían hacerlo. Eso era lo que ellos le iban metiendo al día sábado. ¿Sí? Todo eso le iban agregando. ¿Sí? No podían levantar algo pesado. No lo podían hacer. No podían ir a luchar a la guerra en día sábado tampoco. ¿Sí? Sanar en sábado, a veces solamente que estuviera en peligro su vida. Y se fijaban en muchas cosas. ¿Sí? Y en otra ocasión también el Señor Jesús les dijo: miren, ustedes se fijan en sábado, dice, pero ay de ustedes, dice, ¿acaso ustedes no tienen un animal, un buey o algo? Dice. Y si se les cae en el hoyo, ¿ahí lo dejan? ¿No van y lo sacan? Así es. Entonces, ¿por qué te ponen tantas cosas, ¿sí? A guardar el sábado. Entonces ellos se fijaban en todo eso, en el ritual, en las ceremonias, todo lo exterior, todo lo que ellos querían. Y les dice aquí, miren, les voy a decir algo. El rey David, que era rey, era el que mandaba. Y dice, miren, ¿no han leído? Cuando tuvieron hambre, no se metieron al templo y agarraron pan de adentro, que solamente les pertenecía a los sacerdotes, y se lo comieron. ¿Y quién le dijo algo? Nada. Dice, a ver, ustedes, los sacerdotes que están trabajando dentro del templo y que todos los días se levantan y ponen el sacrificio y entran y rocían con sangre, ¿verdad? Hacen el incienso, ponen panes. Dice, ¿no está trabajando adentro? Así le dice, ¿verdad? No están trabajando, dice, y es sin responsabilidad. Así dice, ¿no? ¿Sí? Dice, ¿o no habéis leído en la ley? Dice en el verso 5, cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. O sea, que no tienen ninguna culpa que ellos estén trabajando dentro. Ellos hacen cosas ahí y todo el día lo hacen. A ver, ¿y por qué no los culpan a ellos? ¿Sí? Porque era una obligación tener ahí. Entonces le dice el Señor, miren, si supieran, ¿sí?, que uno mayor que el sábado está aquí. Como diciendo, yo soy el Señor del sábado. Así les estaba diciendo, yo soy el Señor del sábado. ¿Sí? Y si ustedes supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio,
no condenarían a los inocentes. ¿Sí? Esto era lo más importante. No es que guarden las leyes, no que guarden el sábado. Lo más importante es que tengan misericordia con los demás, hermano. Eso es lo que quiero. Yo no quiero sacrificios que ustedes hagan, que estén allí sin hacer nada. Dice, no, ustedes condenan a los inocentes. Y luego dice, porque el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, es el Señor del día de reposo. ¿Sí o no? Entonces el sábado fue hecho por causa del hombre, pero ellos cambiaban las cosas. ¿Sí? El hombre lo querían someter al día sábado. Ese es el problema, ¿verdad? Sí. Los hermanos no tienen que guardar el sábado ustedes. No, mire. Y vamos a ver el ejemplo que sigue, ahí en el verso 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí, había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntó Jesús, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Oye, ¿es lícito sanar el día de reposo? Mira, hermano, todos los días de reposo siempre el Señor sanaba. Siempre. ¿Sí? Siempre en los días sábados que se guardaba, siempre le gustaba sanar ese día. Y les dijo, a ver, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa la mano y la levanta? ¿Sí? ¿O no es así? Mire, ustedes tienen muchas ovejas, y si una oveja de ustedes se cae en un hoyo, ¿sí? ¿No van ustedes y la sacan? Y ya están trabajando, ¿o no es así? Ya se agacharon a levantar, ya la sacaron, ya la pusieron. ¿Eso es trabajar? ¿O no es así? ¿Sí? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Sí? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y le extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Mira, hermano, aquí es algo muy interesante. Jesús hizo reposar al hombre del mal que tenía, ¿o no es así? Es esto, hermano. Tenía un problema este hombre, ¿sí? Y le quitó la carga que tenía, hermano. Era para que descansara este hombre. Le dijo, te voy a dar descanso. Te voy a restaurar tu mano para que puedas trabajar, hermano. Esa es la misericordia que quería el Señor. ¿Sí? Por eso a veces las tradiciones, hermano, pesan mucho, hermano. ¿Sí? Y debemos tener mucho cuidado con eso. Que no pesen, hermano. ¿Sí? Porque a veces el que quiere poner, ¿verdad?, tradiciones, y así pasa en las iglesias. Hermano, que ¿por qué no haces esto? ¿Sí? Empiezan. Hay que venir vestidos. Sí. Hermano, ¿por qué a ver, ya vamos a empezar a abrir, sí. Hermano, que todos vengan uniformados. Sí. Que por favor los músicos suban, ¿sí? De otra manera, para que se distingan. ¿Y de dónde sacaron esto? Pues? No, es que se vería, bueno, es una cosa, es un comentario, pero otra cosa de que ya se vuelve una ley. ¿Sí? ¿Sí? Hermanos, que ¿por qué no haces esto? ¿Sí? Y así pasa, hermano. A veces lo que ven en otro lugar lo quieren meterlo, traer y querer exponerlo. No, hermano, todo se puede, y sí, con mucho gusto los escucho, pero que me digan, mire, hermano, aquí dice la palabra esto. Vamos a analizarla, ¿verdad? Y entonces la tomamos en consideración, hermano. ¿Sí? Eso es. Entonces vemos que para los judíos, y volviendo al libro de los Hechos, ¿qué es lo que estaba pasando, hermano? Que para ellos era más importante la tradición. ¿Sí? La tradición era lo más, pesaba más. Y dice, a ver, Pedro, ¿por qué estás comiendo con ellos? ¿Sí? ¿No ves que los gentiles, esos comen carnes sacrificada a los ídolos? ¿No ves que estos tienen ídolos? ¿No ves que son bien pecadores? Eso les gusta tomar. Eso es lo que es. Y Pedro, estás manchando tu apostolado, Pedro. Pedro no. Y todavía les da explicaciones. Miren, sucedió esto, así, así. ¿Sí? Y estos hombres que vienen conmigo son los que dan testimonio de que esto fue así. ¿Sí? Mi hermano, debemos tener, ¿sí?, en cuenta todo lo que el Señor está diciendo, que como las tradiciones pesan mucho. Así es.
Amén, hermano. Sí. Es fuerte, ¿verdad? Pero no tenemos que hablarlas. Porque a veces queremos que la ley se arregle. Mire, hoy en día es algo bien, bien triste que hoy en las iglesias, hermano, el enemigo siempre ha estado en contra de Cristo, ¿eh? Y vimos en el libro, estamos viendo cómo empezó el enemigo a perseguirlos, ¿sí? Cómo empezó a ir a perseguirlos, a azotarlos, a encarcelarlos, y como no pudo, ¿sí? Se unió con las autoridades y con el Sanedrín y los usó y los perseguía y los encarcelaban, ¿verdad? Le quitaron la vida a Esteban, ¿verdad? Pero ahora, hermano, ¿sabe cuál es el arma que está usando el enemigo? ¿Sí? Que está confundiendo mucho. Y también usa la palabra, hermano. Y la está usando, hermano. ¿Sí? Para desviarlos. Oye, les hace pensar a la gente. ¿Sí? ¿Sabe cómo ellos consideran al diablo? Un hombre alto, color rojo, con un tridente, ¿sí? Que echa humo por la nariz, ¿sí, hermano? Así lo creen, y que anda corriendo tras aquellos pecadores que los anda. No, hermano, no es así ahora. No. El diablo es bien sagaz, y ¿sabe qué hace, hermano? Se transforma en ángel de luz, ¿sí? Y hace milagros engañosos, dice la palabra, hermano, ¿sí? A veces un milagro engañoso por medio de un ídolo, ¿sí? ¿Sabe qué le pasa? Que ahí tiene esclavizado a la persona, en ese ídolo, en ese santo o en esa cosa. Dices que me lo hizo esto. No, hermano. Detrás de ese ídolo está el diablo. Sí. Y ahí creen que está ahí. Pero ahora, ¿sabe cuál es el problema que hay? Que ahora usa la palabra, ¿sí, hermano? La usa con la finalidad de confundir a la gente. Eso es lo que hace. Y eso es lo que le está dando resultado hoy en día. ¿Sí? Que si nosotros no tenemos cuidado con la palabra, debemos de leerla, analizarla, hermano. Y si tiene alguna duda, preguntar. Oiga, pastor, ¿por qué dice esto? Oiga, pastor, ¿por qué aquí? Explíqueme esto. ¿Sí? O a los hermanos que están crecidos, a los hermanos que son ancianos, o a los hermanos que van a ser diáconos, miren, hermano, a ellos pregúnteles. Oye, ¿por qué dice esto? Acérquese, no tenga pena, hermano. Nadie le va a decir nada, al contrario, a nosotros nos va a servir. ¿Sí? Pero hoy en día se está moviendo todo este tipo de... Miren, les están cambiando la doctrina. ¿Sí? Y creen que es lo correcto. No. El diablo es bien astuto. Sí. Bien astuto. Y hoy es lo que está usando hoy en día. Por eso hay tanta doctrina. Y en eso debemos tener mucho cuidado. Amén. Amén. Había otro punto, hermano, muy interesante. ¿Sí? Pero eso yo creo que lo vamos a dejar más adelante. ¿Sí? Es un punto muy bonito. ¿Sí? De que también a Jesús le hacían tantas preguntas, hermano, y todo eso en base a la religión. Parecía que todo le molestaba lo que Jesús hacía. Y eso, todos los beneficios se los hacía al hombre, hermano, para beneficio del hombre. Por eso decía, yo quiero misericordia y ya no quiero tanto sacrificio que hace. Amén. Amén. Pues, hermanos, esta es la palabra de que Dios nos bendiga. Y gracias, hermano, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta tarde y esta palabra. Señor. Cada quien va a tomar lo suyo, hermano. ¿Sí? Dice la palabra que la palabra es útil para corregir, para redarguir, para instruir y preparar al hombre, ¿verdad? ¿Sí? La palabra de Dios nos capacita, nos edifica, ¿sí, hermano? Pero también nos exhorta. Amén. Y cada quien va a tomar la parte que le corresponde. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones, Padre, que nos permite, Señor, hoy reunirnos en este lugar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos hablaste, Padre amado. Señor, sabemos que tu palabra que produzca la vida, Señor, que tú quieres, y el cambio en cada uno de tus hijos, Padre. Señor, permite que tu palabra, Señor, sea de bendición y no vuelva vacía. Señor, así como envía la lluvia a la tierra,
hacías germinar tu palabra en nuestros corazones, Padre, porque nuestro corazón también es polvo, es tierra, Señor Jesús. Padre, bendícenos, bendice a tu iglesia, Señor Jesús, y que, Señor, te sigas manifestando como al principio. Tú eres fiel, Señor, y gracias por tu fidelidad, Padre, porque no hemos sido consumidos, Señor, porque tú nos has guardado, nos has cuidado, Padre amado. Bendícenos, Señor Jesús, y ayúdanos, Padre, a ser agradecidos contigo, Señor Jesús. Y también, Padre, que usted nos ayude para llegar con más fuerza, Señor, con más determinación, Señor, para poder trabajar en ese lugar, Señor, y poder, Señor, producir lo que tú nos has puesto en nuestras manos, Señor Jesús. Es tu obra, Padre. Eres tú, Señor Jesús. Y ayúdanos, Señor. Gracias por esta tarde, Señor, y recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por los siglos. Amén, Señor Jesús. Amados hermanos, les quiero decir que estén atentos por algunos avisos que le tenga yo que dar a cada uno de nosotros. Lo que sí les voy a pedir es que una semana antes nos vamos a reunir, ya les había dicho, para poder volantear, predicar el Evangelio antes de abril, una semana antes. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga. Gracias. Dios poderoso es Rey.